de la República Argentina. ¿Sabes lo bueno? Que generalmente en televisión, y vamos para allá, no tenemos tiempo. Es verdad. Generalmente los tiempos son distintos, pero hoy, como es un día especial, tenemos más tiempo para hablar con alguien que sabe mucho, mucho. El gran Pacho O'Donnell con nosotros. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. No, muy bien. ¿Por dónde se empieza a recordar, sobre todo, yo decía, a generaciones de chicos jóvenes, que hoy sí existe el ejercicio en las escuelas de por ahí preguntarle a los más grandes, de hacer un poquito de investigación casera de qué fue lo que pasó? ¿Qué pasaba hace 40 años? Es bueno plantearlo porque para hacer realmente una lectura real, honesta, diríamos, de cómo llega la dictadura cívico-militar al poder, hay que... el peronismo tendríamos que tener un poco más de capacidad de autocrítica de la que tenemos, ¿no? O sea, porque todo el gobierno de Isabel Perón, con su secuaz López Rega, fueron una preparación, ¿no es cierto?, para la llegada el 24 de marzo de esta terrible dictadura. Perón vuelve al país en una situación en que no puede controlar las internas de su movimiento. O sea, hay una izquierda y hay una derecha, o hay un movimiento revolucionario tendiente al socialismo, partidario de la lucha armada. Del otro lado está lo que se llama la derecha, por bien diríamos la ortodoxia, los que más conectaban con la propuesta de Perón, también violentos, con sectores violentos, que se enfrentaron muy sangrientamente y que Perón no pudo controlarlos, ¿no? Alguien que hasta ese momento había podido llevar adelante, digamos, todas las vicisitudes de un movimiento que habilitaba y sigue habitando, digamos, ideologías muy, muy distintas. Muere Perón, sube Isabel, que también es algo que hay que reclamarle a Perón porque su vice era Isabel Perón, ¿no es cierto? Una persona hay que reprochárselo, ¿no? Absolutamente incapaz de muchas cosas, pero además absolutamente incapaz de gobernar un país. La Argentina se derrumba en un caos económico, aparece la AAA, o sea, no se puede hablar de la dictadura cívico-militar si no se habla de la AAA, ¿no es cierto? La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, fue un movimiento terrorista de Estado, digamos, paraestatal, conducido por López Rega y sus cómplices, que llevó adelante una acción extraordinariamente sangrienta, violenta, con muchas muertes, donde los cadáveres entonces no desaparecían, sino que terminaban ahí en las calles o en las plazas como ejemplarizadores, ¿no es cierto? Miren lo que les pasa si se oponen al gobierno. Una hoguera pública. O si tienen, claro. Bueno, la cuestión es que cuando llega el 24 de marzo lo que hay que decir es que no hay mayor reacción de la gente. Es tan dramática la situación que se está viviendo con el gobierno de Isabel. Hay una hiperinflación tremenda, recordemos, bueno, sería muy largo por el Rodrigazo, toda una serie de dislates de tipo económico y además con un clima de mucha violencia como la de la AAA. Entonces la gente tiene alguna esperanza, piensa que no puede haber nada peor que lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente lo que viene es mucho peor. Como ustedes ven, yo digo siempre dictadura cívico-militar, porque creo que cuando uno dice dictadura militar, está indultando a los civiles. La participación civil en la dictadura fue esencial, fue absolutamente necesaria. Fueron civiles la enorme mayoría de los gobernadores, los intendentes, los funcionarios. Hubo mucho compromiso de periodistas, ¿no es cierto? Mucho compromiso de distintos sectores de la sociedad que de alguna manera hicieron posible, ¿no?, la instalación de una dictadura tan terrible, ¿no? La realidad es que en aquellos tiempos algunos pensaron que iba a ser un proceso más corto. Incluso algunos de los que apoyaron ese golpe militar después empezaron a darse cuenta que se habían equivocado y de hecho tardaron muchos años en irse. Y no solamente tardaron muchos años en irse, sino que terminaron haciendo muchísimo daño. Yo creo que la historia universal dice que cuando alguien llega al poder, lo no menos se quiere que ir. piensa es en desprenderse, ¿no? No solo el que ejerce el poder máximo, sino también los que lo rodean, ¿no es cierto? Ahí vemos permanentemente, ¿no es cierto?, las reelecciones
o la necesidad de cambiar las constituciones para poder reelegirse, en todo eso. O sea, que el poder es algo que no se abandona fácilmente. Yo estaba pensando la otra vez que hablábamos en la familia, en cómo había llegado ese 24 de marzo, y todo el mundo recuerda el comunicado, el famoso comunicado 1, que da comienzo con esas palabras, con ese discurso, a lo que fue el golpe cívico-militar. En su caso en particular, ¿cómo recuerda ese momento donde por radio se comunicaba que había habido un golpe de Estado y que ahora los militares eran quienes iban a ocupar de reorganizar la paz social? Muy buena pregunta. Para contestarla hay que decir que el golpe del 24 de marzo no fue un movimiento emocional, improvisado, sino que fue algo que se preparó durante mucho tiempo. Por ejemplo, las políticas económicas estaban perfectamente diseñadas, establecido quiénes iban a ocupar los distintos cargos. Se sabía desde meses antes que Martínez de Oz iba a ser el ministro. Había mucha información previa, o sea, yo le diría ¿Pero el alcance de quién, que estaba esa prácticamente información? esperando la... Y además se informaba, se sabía, o se comentaba, digamos, de que venían ya listas hechas por las Fuerzas Armadas de gente que había que eliminar, ¿no es cierto? Así que en ese sentido había bastante información previa, ¿no? Pero, Sí, estábamos hablando de un país politizado, extremadamente politizado, y había que estar muy, pero muy al margen de la información para no suponer que algo así iba a suceder en pasar. Sí, Argentina. sí. Sí. Era absolutamente inevitable. Por eso hacían que todo se preparó para que sucediera, ¿no? O sea, fue un largo trabajo de preparación, y cuando se llegaron a la Casa de Gobierno ya sabían muy bien qué era lo que tenían que hacer. Las medidas económicas que se iban a tomar, todo el proceso de represión, ¿no es cierto?, de terrorismo de Estado, etcétera. Todo eso estaba perfecto. Yo me tuve que exiliar, es decir, yo pasé la gran parte, yo volví antes de que terminara el proceso, pero digamos para mí no pude quedarme, tuve que enfrentar una situación muy dolorosa, como es el exilio, ¿no? El exilio es una situación... ¿Cómo fue? ¿Cómo lo decidió? ¿Tuvo tiempo? ¿Qué circunstancia lo obligó a irse? Yo nunca participé de ninguna organización armada, pero nunca me negué a atender a las personas que necesitaban ser atendidas. Esto hizo que generalmente, por ejemplo, yo le estoy hablando de mi parte de psicoanalista, o sea, los psicoanalistas, y sobre todo los psicoanalistas que teníamos una cierta clientela, digamos, teníamos mucha información, inevitablemente teníamos información. El paciente... Por razones obvias, sí. Claro, el paciente que de alguna manera venía a contarnos, a ser sincero, nos contaba que su primo había caído y que la prima estaba hacía de control de un grupo, bueno, uno junto. Por eso es que fue uno de los grupos más atacados, ¿no? Después como intelectual, si se me permite esa palabra un poco gruesa, diríamos que nunca me negué a firmar lo que había que firmar, a apoyar lo que había que apoyar y demás. O sea que después, digamos, lógicamente a raíz de todo eso, la pelota me pegó varias veces en el poste, ¿no? Amigos muy queridos que desaparecían y no volvían a aparecer. ¿Se enteró alguna vez concretamente de que fueron a buscarlo? Sí, bueno, le pasó a varios de mis amigos, ¿no? Y además, sí... Pero a usted, digo. No, a mí no. A usted no. A mí no. Y agarrando la pregunta que le hacía a Guillermo, ¿usted tuvo tiempo para armar su exilio? ¿Es algo que preparó rápido? Algo sí. Porque me parecía ya que, bueno, ya le digo, yo estaba esperando que sucediera, claro, digamos. Estaba ¿no? muy expuesto y era factible que eso le sucediera. Yo vendí un terreno que tenía ahí en la costa, me acuerdo que lo vendí por $5.000, muy mal vendido, y con ese dinero me fui con mis entonces esposa y mis dos hijos. O sea, fue un arranque, descuente de eso. ¿Qué le dijo a sus hijos? Descuente de ese los pasajes y todo. Sí. ¿Y a sus hijos qué le dijo? No, fueron ellas eran 2 hijas. Tenían unos 8 y 6 años, pero entendieron todo. Además fueron extraordinarias, como
adaptaron a la situación. Fuimos un buen equipo. Eso es importante. En este ¿Cómo fue caso. ese desembarco? ¿Tenía trabajo? ¿Sabía dónde iba? ¿Tenía un Yo amigo había que lo ido esperaba? algunas veces a España antes y yo tengo, bueno, pero ahora ejerzo menos, o mucho menos, una especialización que era la psicoterapia de grupos, psicoterapia psicoanalítica de grupos. Y había un libro mío que había editado Amorortu, que era una editorial que se distribuía mucho en los países de habla hispana, que era psicoterapia psicoanalítica de grupo. Psicoterapia grupal, sí, bueno, más o menos, no me acuerdo exactamente el título. Y eso se había difundido En España. entre los especialistas de grupo. O sea que usted no era Así un que cuando ignoto. llegué había algunas personas que me invitaron, por suerte, ¿no? Claro. Que me invitaron a trabajar con ellos, les recuerdo y les estoy especialmente agradecidos. Ahora, una cosa es irse porque uno quiere. En este No, caso claro. usted tuvo la posibilidad de elegir irse, apurado, pero tuvo la oportunidad de elegir. Nada más Y otra cosa es estar sabiendo que no se puede volver. Ah, claro, sí, sí. Porque yo vivía afuera, y más particularmente viví en España, y cuando sentí la necesidad de volver, que me pasó rápido, volví. Lo que debe ser horrendo Es es querer tener y no esa poder. posibilidad y no poder hacerlo. No puedo volver. Además, la Argentina no es un país que llama, o por lo menos no lo era en aquellos tiempos. O sea que es mucho más fácil irse porque uno se va echado a la fuerza y volver el desexilio. Es muy complicado, por eso es que hay tanta gente dando vueltas por el planeta argentino, ¿no? El desexilio es muy complicado porque uno se enfrenta a varias pérdidas. Te enfrentás a las pérdidas de lo que no tuviste o no hiciste cuando estuviste afuera. Y al mismo tiempo te enfrentás a la pérdida de lo que dejás tener porque te volviste. Porque uno cuando se va hace amigos, trabaja, tiene relaciones de todo tipo, relaciones afectivas, también relaciones amorosas, etc. Y volvés y dejás todo eso. Y cuando volvés, aquello que dejaste no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los amigos, muchas veces pasa que los amigos no te perdonan que los hayas abandonado, a pesar de que pueden tener la explicación racional. No les alcanza. No alcanza, no, claro. Igual inclusive cuando uno ha tenido pacientes, por ejemplo, que se les ha muerto la madre, y no le pueden perdonar a la madre, internamente, inconscientemente, no le pueden perdonar a la madre que los haya abandonado. La racionalidad les dice que no la abandonó, que fue un tema mucho mayor, ¿no es cierto? Pero el tema son también todo el encadenamiento de abandonos que hay en el exilio y en el desexilio. Pacho, ¿cuántos años estuvo exiliado? Fueron 5 años. 5 años. Y a lo largo de esos 5 años, ¿sintió en algún momento que estaba de alguna manera representando esa madre que se muere, esa madre que se va, respecto de su grupo, de su entorno, de sus pacientes? ¿Sintió que estaba abandonando a la patria por estar peleándola desde lejos? Sí, claro. Yo soy muy patriotero y además Sí. en esas circunstancias uno, la nostalgia es muy grande porque no es que uno pierde, digamos, el lugar físico, sino que uno se constituye en función de lo demás, lo otro. Claro. Es decir, cuando perdés el olor, el ritmo, perdés los objetos, esos son como un espejo que te vuelve quien sos. Cuando te vas, perdés todo eso explota, vuela por el aire. Y entonces es como que entras en una situación de confusión y demás muy grande. Y eso te hace ser muy patriotero. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido a escuchar un concierto de tango y haber llorado todo el concierto, ¿no? Claro. Y cosas que acá no me pasa. Bueno, Neruda lo describe en ¿Cómo una no? gran poesía que se llama Me peina el viento los cabellos, donde describe el exilio y entre otras cosas dice poéticamente: amores de otras gentes, entre otras frases sueltas, ¿no? Olas azules de otro mar o de otros mares, ¿no? Como que son muy lindos, pero no son lo de uno. La sensación No. que me han descrito alguna vez, a ver si usted coincide, de un exiliado, sobre todo si fue un país desarrollado, es que vive en una casa hermosa, pero es prestada. Sí. Y además hay otro fenómeno y es como uno, bueno, me pasaba a mí, ¿no? No, pero creo que es bastante general. Uno está siempre pensando en el regreso, está deseando el regreso, está preparándose para el regreso. Entonces, cuando a uno le pasan cosas muy buenas allá,
eso pone en peligro el regreso. Claro. Entonces hay un punto en que podés llegar a sabotearte las cosas que podés lograr afuera, inconscientemente. A mí me pasó, fíjate, cuando tomé la decisión de volver, estaba en Puerto Banús, un lugar absolutamente... Paraíso. paradisíaco Paraíso. del sur de... Al lado de Marbella. Y Precioso. estaba en el balcón mirando ahí ese mar maravilloso. Y había una gaviota que volaba, ¿no? Y yo seguí la gaviota. Era un momento muy placentero, además, porque me iba bien. Habíamos inclusive comprado una casa de fin de semana. Estaba en Madrid, ¿no? En Guadalajara. Mi señora estaba trabajando. Y entré y le dije a Susana, quien era entonces mi esposa, volvemos. ¿Y qué- O sea, decidí pero qué volver. vio en esa gaviota? Decidí volver en un momento absolutamente En un santiamén. excelente. Pero excelente. placentero. ¿Pero qué vio en esa gaviota? ¿Por qué se acuerda? No se me acuerdo de la esa gaviota, imagen? supongo que era la libertad, la belleza. O sea, Claro. me pareció muy bello esa gaviota volando arriba de los barcos ahí de Puerto Banús. Y es como si internamente hubiera pensado, esto es demasiado bello, no voy a volver nunca. Y para mí era clarísimo. Bueno, hay gente que nunca el deseo. volvió. No, Y muchos. que se fue La mayoría, se fue en aquellos tiempos. La mayoría. Yo conocí uno al que le fue muy bien. Económicamente le fue muy bien. Empezó vendiendo algunos productos argentinos para sobrevivir en Barcelona que le mandaba a la familia, entre argentinos, dulce de leche, yerba. Después se convirtió en un gran importador y hoy creo que es el número 1 de esa región. Y alguna vez, de madrugada, con algún whisky de por medio, ya siendo él un hombre grande y yo muy joven, y yo planteándole la idea de que empezaba a extrañar, él me dijo, bueno, volvete ahora, antes de que te vaya bien. Esa es Qué una buena frase, recomendación, ¿no? es una frase magnífica. Y te volviste. Me volví. Claro. Sí, sí. Los que sí se apoyan generalmente son los hijos. Los hijos ya tienen otro mecanismo de adaptación y ya, bueno, Eso sí es más ya son difícil. prácticamente extranjeros, ellos ya no vuelven, ¿no? Ya es muy difícil Ahora, hacerlo. ¿no? está claro que yo sí le voy a decir que usted es un intelectual y le voy a poner ese mote porque me parece que es gran merecedor de eso. Pero ¿cuándo, si se puede dimensionar, es que usted cree que el común de la gente, de la sociedad, de la población, con instrucción, por ahí yendo a la universidad, realmente empezaba a dimensionar lo que pasaba con aquellos que se chupaban los militares, con aquellas listas de canciones que estaban prohibidas o de libros que había que quemar? Pero ¿cuándo en verdad la gente empezó a darse cuenta todo lo que pasaba? La negación es un mecanismo psicológico que nos habita y que nos sirve para muchas cosas, ¿no? En este caso hubo un proceso colectivo de negación. En muchos casos mucho más consciente que inconsciente. Hay mucha gente que no quiso darse cuenta, ¿no? Mucha gente que fue de un nivel de insolidaridad muy alto, ¿no? En realidad, diríamos, en un ambiente de terror como el que vivíamos, les daba terror darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, preferían. El famoso, ¿se acuerdan aquel de algo habrá hecho? Algo habrán ¿no? hecho. O sea, si le pasó esto es porque algo habrá hecho. Yo, como no he hecho nada, No me va a pasar. no me va a pasar nada. Entonces, él se lo merece porque algo habrá hecho. O sea, como mecanismos así de defensa, ¿no? Yo creo que la gente se dio cuenta cuando quiso darse cuenta. Es decir, cuando no le resultó incómodo darse cuenta. Ahora, hay otros que han sido cómplices, claro, ¿no? Obvio. De la dictadura y que de alguna manera lo hicieron sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo. Yo diría que ahí, siendo hoy 24 de marzo, y creo que celebrando toda la actitud, digamos, de justicia que tuvo la Argentina, excepcional actitud de justicia con los militares, no la tuvimos con los civiles. Es decir, los civiles no han sido juzgados De igual en la manera. medida que lo deberían haber sido por la responsabilidad que tuvieron. Estoy hablando de médicos, abogados, periodistas, empresarios, sindicalistas. Muchos de ellos fueron cómplices justamente por el silencio, por la no respuesta. Sí, unos pocos, hay que decirlo, tuvieron algún tipo de condena social. Y el resto se recicló. Se recicló, sí. Mucho más los civiles que los militares. No es que yo protesto contra los juicios No, de los militares. hablaba de Me eso, parece que se la merecen, pero creo que los civiles también, ¿no? Esa es una deuda, no sé si se va a pagar alguna vez, pero
Creo que es una deuda que alguna vez debería saldarse. ¿Y con qué se encontró? Después de la gaviota, después de que le dijo a su esposa, ¿Acá? volvamos, ¿con qué se encontró? ¿Acá? 5 años Muy malo después. porque yo volví 2 años antes, volví en el 81. En el 80, 81. Es decir, que todavía estaba Galtieri. Malvinas lo vivía acá, ya al regreso. Estaba la tablita, o sea que los pocos dólares que había ahorrado no sirvieron para nada, el dólar no valía nada. Digamos. Muy complicado la readaptación. Yo siempre recuerdo que Sócrates prefirió tomar el veneno antes que exiliarse, ¿no? El exilio. Y cuando estoy hablando de exilio, estaba hablando también del exilio económico, ¿no es cierto? Ahora hay ciertas mejorías, o sea, el Skype, o sea, la posibilidad de mantener un contacto con las personas que están lejos. Sí, es verdad. En aquella época eran las cartas y eventualmente un teléfono que era inabarcable porque era caro, ¿no? Sí, y le hago una pregunta. Bueno, no sé si está Sí, si respondió, ¿no? Lo que le preguntaba Guillermo. ¿Se volvió un poco paranoico a raíz de todo lo que le tocó vivir? ¿Es la paranoia tal vez el denominador común de toda una generación que se sintió oprimida? El terror puede producir distintas reacciones. Puedes volverte una persona muy medrosa para todo el resto de la vida. A mí lo que me pasó es que, lo diría un poco casi humorísticamente, se me rompió la glándula del miedo. Ajá. Es decir, no tuve más miedo. O sea, yo sé que lo que siento ante ciertas cosas no es miedo. Miedo era aquello, ¿no? Yo tuve mucho Tiene con miedo. qué comparar, además. Yo tuve mucho miedo, digamos, ¿no? Mucho miedo. Pero es muy interesante de otro ángulo lo que dices, porque uno de los residuos que dejó la dictadura fue el temor al compromiso. O sea que si te comprometes en algo, bueno, cuidado, puedes pagar un costo muy alto, como se lo pagó en aquellos tiempos. Y hubo toda una generación de padres que crió a sus hijos en el miedo al compromiso. Por eso es que, digamos, yo celebré mucho esto que pasó en los últimos años, en que hubo un compromiso. La juventud volvió a comprometerse con la política, volvió a ser protagonista de la política. Ahora tuvieron que pasar bastantes años. Y ahí está el fenómeno paranoico que vos señalabas muy bien. Es decir, fundamentalmente miedo al compromiso. Ojo con pensar, con comprometerte, con querer cambiar las cosas, porque el costo es muy alto. Bueno, los que nacieron o nacimos finales de los 60, principios de los 70, estamos claramente influidos, aunque no nos demos cuenta. Claro. Solo hay que sentarse a pensar para darse cuenta que hicimos la primaria con un gobierno militar, la secundaria con un gobierno democrático débil. Empecé, en mi caso, por ejemplo, en el 83, la escuela secundaria, en el 84, primer año de democracia, y después todo lo que pasó, los 90. Estamos atravesados, obviamente, como individuos por la historia, y los últimos 40 años para la Argentina han sido fuertes, muy fuertes. Fuertes, bueno. Yo fui diplomático en España después, en la democracia. Me acuerdo que venía compatriotas, ¿no? Que llegaban a España y venían a conversar para que yo les opinara, los aconsejara. Y entonces generalmente expresaban su temor de no poder adaptarse. Y yo le preguntaba, ¿ustedes se adaptaron a la Argentina? ¿Vivieron en la Argentina? Sí, dice. Entonces se van a poder adaptar a cualquier, Claro. a cualquier cosa, Claro. porque hay que tener una musculatura, ¿no? Sí. Una especie de Ya lo atletismo creo. para poder adaptarse. Mira que hemos pasado por tantas cosas, somos sobrevivientes, ¿no es cierto? De alguna manera. Sí. No, yo me quedé pensando en, porque sobre todo es un término bien psicoanalítico, ¿no? Todo lo de la paranoia, porque el contraste es tan fuerte entre esos padres que criaron de esa manera, mis padres, por ejemplo, los dos tuvieron que quemar libros, los dos tuvieron que, bueno, como dice usted, ¿no? Esquivar los embates de la dictadura. Además, sobre todo las personas de religión judía eran especialmente perseguidas, y mucho más aún si estudiaban en la Universidad de Buenos Aires y si leían o si consumían Exacto. determinada literatura o escuchaban determinada música. Y el otro día, justamente yo pensaba, ¿no? Yo nací en la dictadura, pero era muy chica, yo soy del 79. Y cómo ellos han dejado esa estela ellos me criaron de esa manera,
después, bueno... Sí, pero para proteger. Por supuesto Claro. que sí, pero uno a veces es joven o se siente joven y se siente irreverente y dice, esto no va a volver a pasar, esto no puede volver a pasar. El pueblo a ver, uno tiene que decir lo que piensa, Es muy como interesante piensa, lo que cuando, decís, ¿entendés? porque fíjate que yo soy un poco más grande y solemos hablar con ella. Vamos a hacer un poco de catarsis aprovechando su Sí. oficio. Y yo soy más paranoico que ella. Y yo soy más consciente de algunas cosas que ella. Yo le digo, Exacto. mirá que en este país pasaron cosas muy serias, hay que tener cuidado con esto y con Exacto. esto. Y ella por ahí tiene otra percepción de esa realidad. Ustedes mucho más que nosotros, Pero seguro. claro, y hay veces que me enojo con eso. Perdón, esto se vuelve referencial, pero hace también a lo que ha pasado, ¿no? En la época en los que fuimos criados. Pero me parece que ha dejado una estela, ha dejado una marca en la manera en la manera de pensar, en la manera de vivir y en estas diferencias que se van trazando. Claro, si uno piensa que ha habido gente, y no han sido pocos, capaces de torturar, de despedazar, de arrojar gente viva desde aviones, y que eran argentinas, gente con la cual uno se ha cruzado en la calle, ¿no? Podríamos decir que la posibilidad de maldad del ser humano es muy alta. Hubo la idea, cuando cayó el bloque comunista, hubo la idea de que ahí se terminaba de alguna manera la historia, el mundo se recogía en una especie de globalidad. Hay quien lo llamó el fin de las ideologías, ¿no? Y el principio de la globalización. Que en rato le voy a preguntar sobre eso. El fin de la historia. Porque usted fue senador en un proceso muy particular de Argentina. Pero se lo pregunto en un ratito porque Melina tiene una entrevista. Está en comunicación telefónica con nosotros Graciela Meijide, y si podemos hablar desde el punto de vista personal y cómo cada uno fue criado y cómo cada uno lo atravesó la dictadura, ella, quien más que ella puede contarnos cómo lo ha vivido. Graciela, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué le pasa un día como hoy? ¿Qué le pasa por el corazón? Espera, la pregunta era cómo fui criada. No, la pregunta era un poquito lo que estábamos conversando recién. Es que yo no escuché. Por eso, se lo voy a resumir. Estábamos hablando un poco de cómo las generaciones que fueron atravesadas por la dictadura militar han criado a sus hijos tal vez a veces con ese temor al no compromiso, con ese temor a no decir realmente lo que uno piensa por miedo a... como el miedo ha sido un poco ese denominador común en una generación atravesada, partida y sesgada por el capítulo más oscuro de la Argentina. ¿Le pasó esto un poco a usted? ¿Siente que ese germen del miedo todavía está encendido en algún costado? No, escúchame. Primero que no tengo nada que ver generacionalmente con un crecimiento de esa época. Sí pasó que los padres que veían qué les había pasado a otros chicos jóvenes, temían por sus propios hijos y les decían no te metas en nada. Claro. Tampoco había tantas posibilidades de meterse. La dictadura había proscripto los partidos políticos, los centros de estudiantes habían desaparecido, te tomaban la medida de la falda a las chicas y del pelo a los chicos cuando entraban a la escuela. Es decir, no daba espacio para otra cosa. Ahora, nunca hubo tanta afiliación, y sobre todo de jóvenes, como en el 83, cuando se sale a la democracia, y de participación en los centros de estudiantes. Nunca hubo tanta, nunca, jamás. Era impresionante la cantidad de gente que se afiliaba para participar en los partidos políticos. De hecho, aparecieron partidos políticos nuevos que no es que sacaron gran cantidad de votos, el caso por izquierda del PI, por la derecha la UCD, pero que tenía muchos jóvenes militando. Mucho más tenían, obviamente, los radicales y los peronistas. Después la gente se fue apartando por distintas decepciones, pero ahí se acabó el miedo. Que el hecho, por ejemplo, de que los denunciantes de desapariciones, sobre todo familiares, cuando se terminó la dictadura, llegaban a un número que no llegaba a 5.000, y con la CONADEP se dobló el número, quiere decir que hubo gente que tenía miedo, obviamente conoció más por la existencia de una comisión oficial, y se animó a ir a denunciar. Y además nos lo decían con todas las letras. Yo creo que los miedos se acaban cuando se acaba la dictadura, pero ya nos había pasado antes.
durante la dictadura de Onganía, con la noche de los bastones largos y demás, la gente tuvo miedo. Y quienes sentían que les podía alcanzar ese bastón, quienes vivían absolutamente apartados de la política y demás, es posible que ni siquiera tuvieran ese temor. Pero bueno, se terminan cuando se termina la presencia concreta del represor. ¿Y qué le pasa por el corazón, que era la segunda pregunta que le hacía cuando la saludaba, un día como hoy? ¿Cuál es la manera que usted en lo personal tiene para recordar? No sé, por la cabeza más, bueno. Porque no es que sea una fecha donde yo vaya a llorar por mi hijo, he tenido otras. En todo caso, sí, trato de pensar qué significó un golpe más hace 40 años, después de una serie de golpes, y lo que lo había precedido, la violencia, tanto la violencia guerrillera como la violencia que respondía, como la violencia paramilitar, la AAA, el Comando Libertadores de América en Córdoba, y como todo ese temor que sí se extendió en la sociedad, casi yo diría, dio un bill de indemnidad a los golpistas, que no fueron solo los militares, sino gente que de una u otra manera tenía intereses, que se sentía protegidos si estaban los militares o que le respondían a su propia manera de pensar. Entonces, ¿qué pienso yo hoy? Que todo ese momento de enorme violencia y lo que siguió con una represión a la cual no estábamos acostumbrados los argentinos, y mucho menos la figura del desaparecido, toda la represión hecha en la clandestinidad, garantizándose la impunidad de parte de las Fuerzas Armadas, todo eso produjo al final, y después de Malvinas, que la sociedad dijera definitivamente basta de militares en el poder. Y tal vez sea lo que uno puede rescatar. Y hoy los términos de democracia, que previos a esa dictadura tenían muy bajo nivel de intensidad, democracia y derechos humanos, justamente el hermano de Pacho, Guillermo O'Donnell, habló de democracia de baja intensidad, de la cual podríamos hablar ahora, se estableció como 2 escalones desde el gobierno de Alfonsín para adelante. Hoy hemos pasado crisis, una por ejemplo en 2001 que nos llevó al borde de la ruptura social, y sin embargo nadie se le pasó por la cabeza que la solución tenía que ser militar, la solución fue política. Y creo que eso vino para quedarse. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. A ustedes, que les vaya bien. Buenas tardes, hasta luego. Justo antes de dialogar con Graciela Fernández Mejide, Pacho O'Donnell, nuestro invitado de hoy, decía: cuando cayó el muro, muchos pensaban que se iniciaba un mundo nuevo, ¿no? El fin de las ideologías, titulaban las editoriales de todos los diarios. Fukuyama, un japonés norteamericano. Y muchos supusieron que iba a ser así. Ahí aparece el término globalización, y O'Donnell forma parte de un gobierno que después fue muy criticado en Argentina. Usted, como peronista, forma parte del gobierno, como en este caso senador, como representante legislativo del gobierno de Carlos Menem. ¿Tiene algo para reprocharse o sintió en ese momento que era lo que tenía que hacer? No, yo era peronista, no estuve todo el gobierno del presidente Menem. Fui senador, pero ese no es un cargo ejecutivo, es un cargo legislativo. Y me parece que en lo que a mí me tocó hacer, que fue una gestión cultural, fue muy interesante. O sea, todo el desarrollo del cine en este momento se debe a toda la financiación que fue durante mi gestión al Instituto de Cine. El Instituto de Teatro, que es la base de todo el movimiento teatral, también fue durante mi gestión. O sea que no tengo otras cosas peores para reprocharme, pero no específicamente. No es que tampoco tuve ningún cargo en el gobierno de Duhalde, ni en el de Cristina Fernández, no tuve ningún cargo rentado. Pero bueno, algo de lo que estamos diciendo es la capacidad, porque decía si volvería, ¿no?, a la violencia. Yo creo que en este momento el mundo asiste a un escenario
de terrible y sangrientas conflictos en todo el mundo. Es un mundo en guerra prácticamente. Fíjese el conflicto de Siria, que a mí me parece muy doloroso lo de Bruselas, pero me parece también tanto más doloroso lo que pasa con la situación de los refugiados. Hoy el Papa Francisco, que hay que leerlo y escucharlo con atención porque es un hombre que su tarea pastoral no la reduce solamente a evocar los buenos sentimientos, sino que le hace un diagnóstico de cuáles son las causas, digamos, de la pobreza y demás, de la miseria. Él habla con mucha seriedad del capitalismo, muy críticamente del capitalismo. Francisco I dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y fíjese que si uno toma el tema, la terrible guerra de Siria e Irak, donde son una serie de bandos que luchan unos contra otros, y no es sumamente proteica, digamos, una guerra. Pero fíjese los países que están comprometidos en este momento en la guerra de Siria. Siria, Arabia Saudita, Rusia, Irán, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia también. ¿Cuántos países más hacen falta para que una guerra sea guerra mundial, digamos, ¿no? Y por otra parte, además, una guerra despiadada, que prácticamente en este momento Siria debe medir 1,5 metros, o sea, está todo. ¿Sabe por qué no tiene prensa? Porque hay que definirlo así, no tiene prensa, porque no es en Europa. Por supuesto, lo que tiene prensa es la consecuencia terrible de esto, que es la historia de los Pero ¿sabe qué? El hombre se encarga de maquillar, y la política europea también se encarga de maquillar los nombres, y llaman a ese problema la crisis migratoria. Lo reducen a eso. La crisis migratoria le hace perder 3 estados a Angela Merkel a manos de la derecha. Es mucho más grave que la crisis migratoria. Pero fíjate que yo paso el tuteo al tuteo, pero no hay problema. Si no me tutea usted. Esta gente que se lanza, son 3 millones, que se lanzan a la aventura en las peores condiciones, que la ruta que ellos hacían era, llegaban a Turquía, de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia, de todos lados. De Turquía trataban de cruzar a Grecia en estas pateras que se hundían, se morían los niños, las personas. Una vez en Grecia trataban de ir por la ruta de los Balcanes hacia el centro de Europa. Y ahora se les ha cerrado eso. O sea, no solo hay naves de la OTAN cuidando la relación marítima entre Grecia y Turquía para que no pasen los inmigrantes, sino que ahora Macedonia ha cerrado la frontera con Grecia, de manera con tal de que no lleguen a Europa, o sea, con el absoluto apoyo. El presidente del Consejo Europeo decía, no vengáis a Europa, le dice, o sea, no vengan. Están estancados en Grecia, como si fuera ahí en Idomeni, que es la ciudad más próxima a Macedonia. Hay eran 50.000 hace una semana, hacían 60, 70. Esperando que se abra esa frontera para poder seguir para vivir la ruta de los Balcanes, que pasa por Hungría, Croacia, Austria, etcétera. O sea, es una ruta de muerte también. El drama de los refugiados, bueno, su consecuencia es el atentado de Bruselas, obviamente. Y Pacho, hablando de política internacional, porque siempre en este país hay dos bibliotecas, 2 países, 2 miradas. ¿Cómo analiza usted, si todavía se puede hoy, la gira de Obama, estas 36 horas que ha pasado aquí en la Argentina? Y puntualmente, ¿qué espera usted que pase ahora que Estados Unidos va a desclasificar los archivos secretos? Yo creo que la visita a Obama ha sido un gran éxito para Mauricio Macri. ¿Por qué? ¿En qué creo que ha sido evalúa? Un gran apoyo, ¿no es cierto? Un apoyo a Mauricio Macri, pero más bien a las políticas que ha emprendido el presidente, ¿no? O sea, evidentemente las políticas que emprende el presidente están en la línea de lo que podríamos llamar el capitalismo globalizado. Y eso, por supuesto, lo festeja Obama, lo festeja también Hollande, ¿no es cierto? Es el presidente de Francia, etcétera. El tema es ver si esas políticas son las mejores para la Argentina, ¿no?
o sea, la política del endeudamiento, la dependencia del Fondo Monetario, ¿no es cierto?, de la apertura de las fronteras, ¿no? El achicamiento del Estado, digamos, ¿no? El protagonismo del mercado, etcétera. Ojalá que las pueda manejar convenientemente y resulte. Las experiencias previas de esas políticas en Argentina no han sido buenas, pero esperemos que Macri pueda manejar las cosas positivamente, ¿no? Fíjese cómo se entrelazan los temas, porque usted hablaba de los refugiados, en Europa se lo define como la crisis migratoria, algo que es mucho más grave, claro. pero le ha dado un espacio a la derecha reaccionaria. En Europa y en Estados Unidos hay un candidato que es Donald Trump, que primero no era tomado muy en serio y que ahora creo que lo están tomando un poco más, porque todo parece indicar que va a ser el candidato de los republicanos después de 8 años de un gobierno demócrata, por lo que las posibilidades de Trump han crecido. Además, de forma si votaron a desmesurada. Reagan, pueden votar a Trump. Tranquilamente, Claro. tranquilamente. Es decir, es posible, existe una posibilidad posible. de que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos. Esto que se dio en estas horas, con ese escenario, ¿es igual? Lo que se vio acá. ¿O es caduco, digamos, esta relación de Argentina y Estados Unidos con otro presidente? No, yo creo que su pregunta es muy exacta. Primero, creo que el crecimiento de Trump tiene que ver con el crecimiento también de los movimientos de derecha en Europa. O sea, toda esta crisis migratoria, Llamémosle, la crisis de los refugiados, o sea, del gran drama de los países árabes, de muchos de los países árabes, hace que, lógicamente, busquen refugio en las peores condiciones en Europa, que tampoco es que les da muchas esperanzas de poder vivir bien. Pero eso mismo genera sentimientos chauvinistas, xenófobos, la idea de la invasión, digamos, de los ciudadanos de los distintos países, ¿no? Sí, sí. Por eso es que han ido creciendo los movimientos de derecha que justamente argumentan este tipo de cosas, limitar que no entre nadie. El miedo al otro. El miedo al otro, porque el miedo al se otro, reduce a claro, eso. que tiene cierta realidad. Es decir, imaginemos, por ejemplo, países del este, ¿no?, antes que eran de la órbita comunista, que todavía no han logrado regularizar sus economías. Si son invadidos, digamos, invadidos, entre comillas, estoy usando la terminología Sí, claro, de ellos, se entiende. creo que les va a resultar difícil absorber. O sea, que hay un momento defensivo que en cierta medida se comprende. Ahora, eso estimula sentimientos mucho menos comprensibles, ¿no? Y lo que hablábamos antes de la paranoia. Exacto, Todo exacto, retroalimenta exacto. lo mismo, ¿no? Y Usted me había preguntado lo que no le contesté, perdón, Lo que de los era archivos, el lo- tema de eso. la declasificación. A mí me parece que eso ha sido un movimiento muy interesante, muy inteligente, para aminorar las reacciones de la visita Ajá. de Obama. de Obama en estos días, en este día tan particular. Yo creo que, lo dije antes de que viniera Obama, creo que si hubiera elegido un mal día para que viniera Obama es hoy. Lo que pasa es que, y creo que eso además muestra claramente la intención de apoyo, ¿no es cierto?, de Estados Unidos a este nuevo momento de la Argentina, porque vino cuando no debería haber venido. O sea, era mucho más lógico la suspensión o la postergación. 2 días después, 2 días antes. Ahora, esta idea de declasificación evidentemente ha sido un tema para volverlo más simpático, digamos, ¿no?, para olvidar toda la participación que tuvo Estados Unidos, Sí. sobre todo Kissinger, ¿no es cierto?, que el Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger. para hacer una broma, ¿no?, de toda la intervención que hubo en Latinoamérica para generar todo este tema del Plan Cóndor y la idea Sí, pero del hay- enemigo interno, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas luchando no contra el enemigo externo, sino contra el enemigo interno. Pero ¿es viable hacer una expectativa natural alrededor de la información o generarse una expectativa alrededor de la información que Y pueda ojalá que sí, surgir? ojalá que... ¿O no? ¿O nos van a venir filtrados esos archivos? Son suposiciones, digamos, ¿no? Yo creo que... Usted sabe que se los puede ver en internet, ¿no? Documentos declasificados de la CIA vienen con tachaduras. Si uno conoce el tema puede reconstruir bastante bien. Por ejemplo, cuando yo escribí el libro de Che Guevara, Gran libro, dicho sea me de paso. encontré mucho material de la CIA en Sí, internet. El argentino que quiso cambiar el mundo. Que quiso Gran cambiar libro, el lo mundo. recomiendo. No, mira. Y entonces los documentos uno puede ver ahí en internet, los declasificados. Porque hay un momento cuando pasan ciertos años que están obligados, A salvo que tenga publicarlos. una categoría A de... publicarlos. A publicar, hacerlos públicos. ¿Sí?
Y vienen con tachaduras, es decir, que la apertura siempre tiene... Una censura. Pero no sé, en fin, habrá documentos muy... No sé, es una suposición. Esperemos que lo hagan verdaderamente con amplitud y con eficacia. ¿Sabe por qué le hacía la pregunta de Trump? Porque Trump ha basado el crecimiento de su popularidad mencionando a los hispanos como enemigos casi, Sí. haciendo foco en los mexicanos, pero en los hispanos en líneas generales como los Acusó enemigos de creer internos de los enfermedades, Estados Unidos. sí. Es más, cierra sus discursos diciendo quién va a pagar el muro y la gente contesta México, como si fuera eso algo gracioso. Pero digo, Obama viene de Cuba, donde supuestamente las relaciones bilaterales van a mejorar con Estados Unidos, y después viene a la Argentina, un país que en los últimos años, por lo menos a Estados Unidos, le había dado la espalda. Con Trump como presidente, esto va a ser en unos pocos meses, si es que consigue ser finalmente el presidente de los Estados Unidos. ¿El escenario es el mismo para Cuba, para Argentina y para América Latina con ese discurso? Yo creo que indudablemente la ida a Cuba de Obama ha sido un mensaje para toda América Latina, inclusive la venida también a Argentina, donde había otro régimen que calificó como hostil a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ha sido como recomponer el patio trasero, digamos, ¿no? Tratar de... Y tiene que ver con todo lo que hablábamos antes, porque la situación del mundo en este momento es muy complicada. Y creo que Estados Unidos está actuando como presidente, Obama indudablemente, necesita tener apoyos, lugares que le sean verdaderamente leales, que no le sean, digamos que no le creen mayores problemas. Creo que durante todos los últimos gobiernos norteamericanos, América Latina ha tenido muy poca importancia. O sea, no ha sido un lugar de preocupación, o un lugar de ocupación, diríamos. Ya no estaba la amenaza, o lo que ellos consideraron, en sus propios términos, la amenaza comunista. La amenaza comunista, sí. Claro, sí, los tiempos de la dictadura que se homologaban con procesos similares en otros países. Banzer en Bolivia, Pinochet en Chile, Pacheco Areco en Uruguay, digamos, había unas Stroessner en Paraguay, había como una uniformidad, digamos, en el tipo de los gobiernos que había en esos tiempos. Yo creo que, como tú dices, que el gobierno de Trump es una amenaza para todo el mundo. Digamos. Yo me imagino a Trump manejando la que sigue siendo, ya no la única, pero la que sigue siendo la potencia más importante del mundo, y me corre frío, ¿no? Realmente, ¿no? Volviendo al 24 de marzo y a esta fecha tan especial, ¿cree verdaderamente que las nuevas generaciones, las que han nacido en democracia, dimensionan lo que ha pasado en nuestro país? ¿Realmente toman conciencia de lo que el pueblo ha padecido, de lo que la Argentina ha padecido? ¿Hay de verdad un ejercicio de revisionismo profundo que permite que esas generaciones verdaderamente sean conscientes para que de verdad el ejercicio de la memoria sirva para que no vuelva a pasar? La gente, digamos, porque esto pasó hace años, ¿no es cierto? O sea que ya puede haber 2 generaciones. Y sí. Creo que se han acostumbrado al sistema democrático como un hecho natural. Que la libertad de expresión, ¿no es cierto? Que la libertad de movimiento, que todo eso sea como algo natural, y creo que eso es muy bueno. O sea, realmente así es como debe ser la vida, ¿no? Pero a mí me parece que los argentinos y argentinas tenemos una tendencia muy desde siempre a la autodenigración, ¿no? Jauregui decía que la autodenigración era un mecanismo de la dependencia, ¿no? Un mecanismo de la dominación. Yo creo que volvemos siempre uno tiene un discurso continuado, diría Lacan, uno nunca cambia de tema, ¿no? Si volvemos a lo que decíamos de los dramas del mundo actual, la Argentina es un país privilegiado. Vivimos, a mí a veces me da, no te diría rabia, al contrario, me da como desazón escuchar las cosas que algunos argentinos dicen de la Argentina. Es como que, por supuesto que hay mucho para mejorar, que se hicieron cosas mal hechas, que hay que hacer las cosas mejor, etcétera. Pero si comparamos con el resto del mundo, somos un paraíso, absolutamente un paraíso. Y a veces eso es bueno reconocerlo, es decir,
creo que la gente que no ha vivido esas experiencias, por ahí tiene un nivel de crítica mucho más alto, ¿no?, que los que tenemos aquellos que hemos vivido hiperinflaciones, terrorismo de Estado, disolución social, etcétera, ¿no? A veces, te diría, inclusive, ¿sabes qué? Los canales, por ejemplo, en los canales extranjeros, a veces uno escucha argentinos hablando muy mal de su propio patria. Sí, ¿no? todo el tiempo. No he escuchado, por ejemplo, tipos diciendo, este no es un buen momento para invertir en la Argentina, porque no hay seguridad jurídica. ¿Cómo puedes decir eso en un canal internacional, no? Tenemos una extraordinaria capacidad para denigrarnos, ¿no? Claro. Hay algo que viene de hace mucho tiempo que es un débil sentimiento patriótico. Algo de la autoestima por ahí también. Sí, claro, sí, bueno, un poco como que lo de afuera siempre es mejor, ¿no? Bueno, hagamos análisis colectivo, inventamos algo nuevo, en televisión masivo, con Pacho O'Donnell a la cabeza, que nos trajo un libro de regalo que habla sobre Monteagudo, otro gran personaje de la historia argentina. Es maravilloso. Por ahí un tanto olvidado. Algunos dirán, es una calle Monteagudo, calle, ¿no? un barrio, Es mucho más que una calle, afortunadamente. Sí, pero es un tipo muy olvidado. Yo, como historiador revisionista, me interesan particularmente los personajes que han sido desplazados de la historia oficial, nunca banalmente, digamos, ¿no? Y este es un personaje que es el gran pionero de la Unión Americana, un hombre que fue mano derecha de O'Higgins, de San Martín y de Bolívar. Casi Mirá nada, qué el señor, ¿no? trayectoria. Que era como un civil en épocas que predominaban los militares, ¿no es cierto? Un hombre, un gran teórico, un gran intelectual, y que murió a los 37 años, asesinado. Este se los traje como regalo, pero no es mi último libro, y no te lo traje para que lo mostraras. Pero lo quería mostrar porque además está dedicado, es el segundo dedicado que tengo de Pacho O'Donnell. Debo decir que soy fanático, aprovecho la oportunidad para decirle que he leído prácticamente todos sus libros. ¿En serio? Bueno, porque me gusta mucho su enfoque. Él no se da cuenta, pero termina siendo muy psicoanalítico en el abordaje de todos los personajes. Y es rigurosamente un libro de historia siempre lo que escribe. Y de hecho empezó esta entrevista, y quiero destacarlo, hablando de historia. La memoria es trascendental, fundamental. Y voy a tomarme de algo que escribió un autor que nombro mucho, que se llama Javier Cercas, que es un autor catalán, que escribió un libro hace poco que se llama El impostor, que es la historia de Enric muy Marco. interesante, muy interesante. Y habla de la diferencia entre la memoria y la historia. La historia es mucho más abarcativa y solo se consigue con el tiempo. Por eso me gustó que Pacho O'Donnell, como historiador y como psicoanalista, cuando se sentó ahí, lo primero que dijo fue: el peronismo debería ser una autocrítica. Eso es historia, además de la memoria, que hoy se recuerda y que es fundamental. Y si fuese una sesión lacaniana, lo dejamos acá. Gracias, ¿eh? No, Muchas gracias por haber venido. gracias por la invitación. Un maestro, Pacho. Gracias. Muy amable, muy amable. Gracias. Hacemos una